Bueno, vamos a dar inicio a la capacitación del Manual de Bioseguridad de Clínica La Victoria. Vamos a iniciar primero con la terminología de qué son las normas de bioseguridad. Nos indica que las normas de bioseguridad es un conjunto de actividades, de medidas, intervenciones y procedimientos que todos están encaminados a controlar diferentes riesgos, especialmente el riesgo biológico, que nos van a garantizar la seguridad de los usuarios, de los trabajadores de salud, de visitantes y del medio ambiente. Aquí tenemos la trazabilidad de toda la parte normativa de las normas de bioseguridad. Miremos de que esto viene desde el año 1979 con la ley novena y actualmente tenemos el decreto 1072 del 2015. Todas estas normas pues siempre nos van a enfocar en todo lo que tiene que ver la prevención de los riesgos de esos trabajadores que tengamos expuestos a algún tipo de riesgo. En este caso pues nos aplicaría todo lo que sería el riesgo biológico. Aquí encontramos el objetivo general y aquellos objetivos específicos que están contemplados dentro del Manual de Bioseguridad de Clínica La Victoria. ¿Qué nos dice ese objetivo general? Establecer todos esos criterios y normas que apliquen a Clínica La Victoria en temas de bioseguridad, con el fin de promover y proteger la salud de aquellos profesionales de la salud expuestos también a los pacientes y a sus familiares. De esta manera se va a reducir el riesgo de adquirir enfermedades y de sufrir accidentes con ocasión de la prestación de atención en salud. Dentro de los objetivos específicos encontramos estimular en todos los trabajadores todo lo que respecta al autocuidado. Esto por medio de la identificación de los riesgos de exposición y con aquellos procedimientos claros y una educación continua, es decir, siempre capacitando al personal expuesto. Garantizar al paciente y su familia una atención eficiente dentro de su ambiente. Disminuir la accidentalidad por riesgo biológico. Capacitar constantemente al trabajador con todo lo que tiene que ver las normas de bioseguridad, además también las técnicas de limpieza y lo demás que enmarca el riesgo biológico. Crear una cultura organizacional de seguridad y responsabilidad, conocimientos y conciencia a través de la prevención. Todo lo que se trabaje en el área de seguridad y salud en el trabajo siempre va a enfocar a la prevención de la ocurrencia de enfermedades y accidentes de trabajo. Bueno, aquí tenemos una frase importante que vamos a encontrar en nuestro manual de bioseguridad que digamos enmarca todo este tema y nos dice: todos los trabajadores de la salud deben tratar a todos los pacientes y sus fluidos corporales como si estuvieran contaminados y tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra una transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los trabajadores debemos cumplir con las normas de bioseguridad independientemente del diagnóstico inicial que tenga ese paciente. Con todos hay que cumplir todas estas normas, primero para salvaguardar la integridad de nosotros como trabajadores y también la de ese paciente, la de sus familiares que estén en Clínica La Victoria. Aquí vamos a encontrar pues los líquidos de precaución universal. Pues estamos expuestos en Clínica La Victoria sobre todo a sangre, a todos esos fluidos que están contaminados con sangre. Bueno, exposición al riesgo biológico. ¿Quiénes son las personas o los profesionales en Clínica La Victoria que están expuestos a este riesgo? Primero encontramos a todos los que son los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliares clínicos, los técnicos en radiología, el personal de laboratorio, todos los que tengan contactos con pacientes y no utilicen los elementos de protección personal como guantes, tapabocas, gorros, gafas y protector ocular durante la realización de alguna actividad asistencial donde van a tener esa exposición a fluidos o material cortopunzante. Las personas que realizan limpieza y desinfección que van a tener el contacto con esas superficies y también con materiales cortopunzantes. El personal que va a atender o va a recibir al paciente en admisiones. Los usuarios también están expuestos a este riesgo cuando no se realizan buenas prácticas de bioseguridad y están expuestos a microorganismos que van a estar en el ambiente.
Bueno, la clasificación de estas áreas es dependiendo el tipo de exposición o el alto riesgo que van a tener en todo lo que tiene que ver el riesgo biológico. Las primeras áreas que encontramos clasificadas están en riesgo alto o crítico. Entonces se refiere a todos esos servicios que tengan el contacto directo o permanente con la sangre o fluidos corporales. ¿A quién encontramos aquí? Al área o el servicio de laboratorio clínico y toma de muestras, urgencias, terapia respiratoria, unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios, cirugía, transfusión sanguínea, transporte asistencial básico, es decir, el personal de ambulancia y el servicio de hospitalización. Seguido a ellos tenemos el riesgo intermedio o aquellas áreas semicríticas y ya sería la categoría 2. ¿Cuáles son estas áreas? Es donde se realizan procedimientos que no implican una exposición rutinaria a esos fluidos o a esas secreciones emitidas por un paciente. ¿Quiénes serían estas áreas? Consulta externa, radiología, fisioterapia, mantenimiento de equipos, cuarto de residuos biológicos y esterilización. Ya por último encontramos las áreas de bajo riesgo o no críticas, que son aquellas áreas donde sus actividades no implican la exposición a sangre o ningún tipo de fluidos. Aquí encontramos acá al área administrativa, a los pasillos de la clínica, la cafetería, recepción y servicio farmacéutico. Acá vamos a encontrar todas las normas generales de bioseguridad de Clínica La Victoria, que es para cumplimiento de todos los servicios y áreas de la institución. La primera es que tengamos o mantengamos nuestro lugar de trabajo en óptimas condiciones. No hay que fumar, ni beber, ni comer alimentos en el sitio de trabajo. No hay que guardar alimentos en las neveras donde estén destinadas a guardar sustancias contaminadas o químicos o medicamentos. Todos los pacientes se tienen que manejar potencialmente infectados. Deben aplicarse siempre todas las normas universales de bioseguridad para la atención a ese paciente. Como les decía al inicio, independientemente del diagnóstico que tengamos de él, hay que lavarse cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento. Y también hay que utilizar de forma sistemática guantes. En el caso pues, de servicios generales son plásticos o de fisioterapia o de látex en procedimientos que conlleven la manipulación de elementos biológicos cuando maneje instrumental o equipo contaminado en la atención del paciente. Hay que utilizar un par de guantes por paciente. Es decir, que cuando yo vaya a hacer la atención de otro paciente, tengo que hacer el cambio de guantes. No hay que tocarse cuando tenga las manos enguantadas cualquier parte del cuerpo. Si ya se colocaron los guantes, hay que evitar el contacto con cualquier parte del cuerpo. Otro sería, hay que evitar la atención directa de pacientes si usted presenta alguna lesión exudativa o dermatitis serosa. Incluso si yo tengo una lesión en la piel por una cortadura, yo debo cubrir también esa cortadura antes de la atención a ese paciente. Emplee mascarillas y protectores oculares durante procedimientos que puedan generar salpicaduras o goticas aerosoles de sangre u otros fluidos. Recordemos que eso también sería otra ventana o un foco de transmisión. Hay que usar batas en procedimientos en que se espera salpicaduras de sangre u otros líquidos. Hay que evitar estar caminando con los elementos de protección personal fuera de las áreas de trabajo. Los elementos de protección personal se deben de mantener en óptimas condiciones, es decir, siempre limpios, y almacenarlos en lugares seguros y que sean de fácil acceso para el personal. Mantener actualizado el esquema de vacunación contra hepatitis B, y no solamente sería hepatitis B, también a ustedes les aplican otro tipo de vacunas que están dentro de su plan de inmunización, como por ejemplo la influenza y el tétano. Utilice técnicas correctas en la realización de cada procedimiento. Siempre hacer cumplir todas esas técnicas que nos está indicando el proceso que estamos realizando. Maneje con estricta precaución todos los elementos de protección personal. Desecharlos en los lugares indicados o los envases indicados para cada
para cada disposición final de estos elementos. Manipule, transporte y envíe las muestras disponiéndolas en recipientes seguros con tapas y deben estar rotuladas. Utilice técnicas correctas en la realización de todo procedimiento en salas de espera. En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre u otros fluidos corporales, realice el mismo procedimiento establecido para los derrames. Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico a personal no autorizado, a quien no utilice los elementos de protección personal necesarios para esa área y a los niños. Entonces está totalmente prohibido el ingreso a personal no autorizado en este tipo de áreas. La ropa contaminada con sangre, fluidos corporales u otros materiales orgánicos debe ser enviada a la lavandería en bolsas plásticas de color rojo. Bueno, a continuación vamos a hablar pues de todos esos elementos de protección personal que se utilizan en los diferentes servicios. Acá tenemos lo que son el uso de guantes. ¿Cuándo se van a utilizar los guantes? En cualquier procedimiento o actividad donde se maneje o se esté en contacto con sangre y fluidos. Con todos los pacientes se debe manejar el uso de este elemento de protección personal. Utilizar guantes en todo procedimiento o actividad donde se establezca contacto con mucosas o piel no intacta de ese paciente. Utilizar guantes cuando el procedimiento o actividad donde se manipulen objetos o se toquen superficies manchadas con sangre. Es decir, yo estoy atendiendo al paciente, pero todo su alrededor está en contacto con fluidos, también debo utilizar guantes. Utilizar guantes de la talla adecuada. ¿Por qué? Porque si yo utilizo guantes pequeños que no van acorde al tamaño de mi mano, los puedo romper, y si son grandes pues se me van a salir, entonces no vamos a lograr el objetivo de protección con ese elemento. Hay que realizar el cambio de guantes después del contacto con cada paciente. No hay que tengo los guantes puestos, me voy a lavarlo con los guantes y voy a seguir atendiendo pacientes. No. Al presentarse ruptura de los guantes, estos deben ser cambiados inmediatamente. Aunque no evite la inoculación de pinchazos o laceración, el uso de guantes disminuye el riesgo de infección ocupacional en un 25%. Es cierto, pues lo que acá dicen es muy preciso. Dicen, bueno, si yo uso guantes no me va a evitar el pinchazo, pero miren cuánto ellos me van a disminuir el 25% del riesgo de infección, el riesgo biológico al contacto que yo tuve. Una vez colocados los guantes para un procedimiento o una actividad, no se debe tocar ni manipular otros equipos o otras áreas de trabajo o ninguna parte del cuerpo. Los guantes desechables ya usados se van a desechar en los recipientes rojos, es decir, en las canecas de color rojo. Y lo que les decía que es muy importante, el uso de guantes no omite el lavado de manos. Otros elementos de protección personal son la protección facial. En ellos vamos a encontrar las gafas, tapabocas y mascarillas o máscaras protectoras. Ellos provienen de la exposición de las membranas mucosas de la boca, de la nariz, de los ojos, de aquellos líquidos infectados. Utilizar mascarilla y gafas protectoras o protectores para los ojos durante aquellos procedimientos que me van a generar aerosoles, gotas, es decir, gotas de sangre, salpullidos. Otro tipo de protección personal importante es el calzado. Tengo que tener el calzado adecuado. Yo les recomiendo, no solamente ahora, sino en varias situaciones les he recomendado que estos zapatos tienen que ser antideslizantes, totalmente cerrados. Evitemos el uso de esas que son abiertos, que también tienen aberturas o huequitos, digámoslo así, en la parte delantera. ¿Por qué? Porque en caso de un derrame, en caso de la caída de un material cortopunzante, pues fácilmente podemos tener el contacto con eso. Hay que utilizar batas delantales durante aquellos procedimientos que me van a generar salpicaduras de sangre o de líquidos corporales. Acá está generalizado pues todos los elementos de protección personal que tiene que utilizar personal de cada servicio. La idea es que cada uno, pues teniendo ya esta tablita, tengamos certeza de cuáles son los que tenemos que utilizar al momento pues de realizar mis actividades en mi servicio.
Importante el lavado de manos. Sabemos que esto es una técnica universal emitida por la OMC. De hecho, fue un tema bastante afianzado cuando pues pasó todo lo que era la emergencia sanitaria que se atravesó a nivel mundial. La técnica que nos recomienda la OMC es aquella, por ejemplo, la del lavado de manos, tiene 11 pasos. 11 pasos y una durabilidad de 40 a 60 segundos. Entonces, digamos que de manera rápida, y si cumplimos con todos estos pasos, pues obviamente vamos a tener una buena higienización de manos. Recordemos que el lavado de manos nos va a eliminar mediante un arrastre de la flora de manera transitoria pues todo aquello que tenemos en la piel de las manos. También se puede realizar con una solución a base de alcohol que tiene 8 pasos y va a demorar de 20 a 30 segundos. Por otra parte importante tenemos todo lo que es el plan de inmunización. Acá tenemos al detalle los esquemas de vacuna que tienen que cumplir el personal de la salud. Inicialmente vamos a iniciar con lo que es hepatitis B, tétano e influenza. Si vemos, la hepatitis B cumple con 3 dosis y después con un control de títulos de anticuerpos de la vacuna, igual que el tétano. Bueno, importante, ¿qué vamos a hacer en caso de un accidente de riesgo biológico? Si es por pinchazo, por ese contacto que tuvimos, vamos a lavar rápidamente con agua y jabón esa área expuesta. Después vamos a reportar al área, al encargado o al coordinador del servicio e informar a Seguridad y Salud en el Trabajo también. Vamos a dirigirnos al servicio de urgencias de la institución y de allí pues ya lo que vendría, digamos, el seguimiento ya vendría por parte del ARL, pero inicialmente se va a atender en el servicio de urgencia. Después de eso, pues ya el área de seguridad y salud en el trabajo se encarga de las respectivas investigaciones. Ya después vendría pues el seguimiento por parte, como les decía, del ARL con el médico encargado del riesgo biológico. Revisión de la historia clínica por parte del médico coordinador del servicio para dar previo aviso de cualquier patología que presente ese paciente. Entonces, acá en la institución también se toman las muestras serológicas y siempre se mantendrá informado al trabajador. Bueno, muchísimas gracias por su participación. A continuación, pues van a encontrar la adherencia de esta actividad, el cual también tienen que desarrollar.